continuación vamos a dar paso a la profesora doctora Birmania Sánchez, quien va a desarrollar la ponencia titulada Violencia de género y por orientación sexual en República Dominicana. Cuando guste, profesora. Buenas noches, gracias a todos y a todos, especialmente a Carlos. Nos estamos conociendo ya desde el 98, ¿verdad? Fíjense bien, lo que quiero con ustedes es hacer una reflexión, aunque he ido cambiando el trabajo que traje a medida que lo he ido escuchando todos ustedes, porque veo que tenemos en común muchas cosas. Entonces, pero algo que me inquieta mucho, que es la base esencial de mi trabajo, es con relación a la violencia de género en República Dominicana. República Dominicana es un país sumamente pequeño, apenas con 10 millones de habitantes. Pero existe una violencia de género tremenda. De acuerdo al informe del Centro Sofía, de aquí de España, dice estamos en el primer lugar en América Latina sobre violencia de género. Y esta violencia de género viene en una parte ya cultural. La mujer dice es domesticada, dice a ser una buena esposa, a ser una buena madre, pero en la cuestión de trabajo, fuera del hogar, dice no se le permitía desde hace varias décadas y que se le viene permitiendo. Y de hecho, esto trajo muchas consecuencias y que hoy día ha ido evolucionando poco a poco. Se puede recordar el caso en la parte política de las hermanas Mirabal, que ya por el 25 de noviembre a nivel internacional se celebra el Día en contra de la violencia de la mujer, y ese es el caso en la parte política. Nosotros tenemos, a partir del 1994, que se crea la Convención Belén do Pará, que la cual República Dominicana se firma y ratifica esta convención, que ya viene a tratar más lo que son los derechos humanos, específicamente de la mujer. En el 1997, se crea en República Dominicana una violencia una ley en contra de la violencia familiar. No tenemos una ley específica que no hable sobre la mujer, a que sí ya en el Congreso está. Pero estamos esperando de que ya los señores legisladores culminen con ella. Sin embargo, antes de esa ley, dice la mujer siempre ha sido tratada como un sujeto de derecho, no como un objeto. De hecho, el esposo, si encontraba a la mujer teniendo relaciones sexuales, dice podía matarla y era un homicidio excusable. No mató a nadie, mató un pollo, nosotros decimos. Ya para la ley 24-97, ya la situación ahí cambia, porque ese homicidio excusable se excluye de la ley. La ley dice, no, pero si mataste a una mujer, entonces tú tienes que pagar, ya sea si es un homicidio o un asesinato. En la parte, por ejemplo, del matrimonio, nosotros aún mantenemos lo que es el Código Civil Napoleónico, mantenemos todavía el Código Penal Napoleónico, es decir, estamos sumamente atrasados, aunque sí tenemos un nuevo Código Procesal Penal y tenemos una nueva Constitución que por primera vez trata el tema de la familia. Ahí en este tema de la familia, específicamente en el artículo 55, nos habla de esa formación de la familia, pero en el matrimonio nos dice que es un matrimonio exclusivo para el hombre y la mujer. Sin embargo, ese artículo 55 existe una contradicción con el artículo 39 de la Constitución, porque dicho artículo no habla sobre la igualdad. Entonces, si existe una igualdad entre el hombre y la mujer, entonces, si dos personas del mismo sexo se quieren casar, el Estado Dominicano no le permite el matrimonio. Soy de la que digo y mantengo que llegará el momento en que tendrán que casar a dos personas del mismo sexo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una influencia religiosa muy fuerte.
Esa religión es la religión, mayormente la religión católica, donde República Dominicana en 1954 dice firma entre el Vaticano y el Estado Dominicano lo que es el concordato. Varios países, pero todavía México mantiene el concordato. Entonces, la República Dominicana, todo lo que va a hacer con relación a la familia, dice la Iglesia tiene que estar de acuerdo. De hecho, el Código Penal, la modificación al Código Penal, que ya tiene 20 años en el Congreso, ya que está listo para salir, solamente se ha paralizado por las 3 causales. ¿Por qué? Porque el artículo 37 de la Constitución nos dice que el Estado es responsable de la protección de la vida, de la protección desde el mismo momento en que es concebido, dice, hasta la muerte. Entonces, estas 3 causales no se han querido. De hecho, en la campaña pasada del presidente actual, quiso, dice, resolver la situación, y yo le decía al colectivo de mujeres, eso es un caramelo envenenado que nos están dando, y efectivamente fue un caramelo, porque él observó el proyecto, porque decía que se tenía que establecer las 3 causales, lo envía de nuevo al Congreso, y de hecho no fue aceptado, porque el tribunal, una persona somete, que era inconstitucional, porque él lo envía, nosotros tenemos un Senado y tenemos Cámara de Diputados, en un Congreso bicameral, y donde tenía que llegar no enviaron el proyecto. Entonces, por eso decíamos que era un caramelo envenenado. Y así, dice, hubo que conocerlo de nuevo en una nueva legislatura. Y en eso estamos por esas 3 causales. Esa ley 24-97 dice, solamente conozco una sentencia, y hace ya 1 año y algo de esa sentencia, y lo hemos venido analizando, y fue con un señor que devolvió a su esposa porque no era señorita. ¿Tá? Algunos dicen, pero ¿cómo va a ser? Sí, en República Dominicana todavía se mantiene de que la mujer tiene que llegar señorita al matrimonio. Y este señor, cuando se casa, la muchacha nunca quiso tener un sexo con penetración con él, porque decía que no era una muchacha muy religiosa. Cuando se casa, que llegan a tener la relación ya sexual, él entiende, dice que ella no era señorita. Entonces ella se acostumbra, no, ya a besar la mano. Besar la mano es los 8 días, se lleva a la muchacha a la casa, es decir, entonces se lleva una botella, ya sea de refresco, ron, y si la botella llega sellada, es porque la muchacha era señorita. Pero si llega destapada, la muchacha no era señorita. Y efectivamente, el señor lleva una botella de Brugal, que es el ron, es el típico de República Dominicana, y lleva la botella destapada. Y cuando habla con los padres se sentían muy extraños con eso, y le dicen, bueno, es que ella no era señorita, y yo se la trae, le trae su ron, pero ella se queda en la casa. Pero ¿qué pasa con esto? La muchacha tuvo una situación psicológica mal. ¿Por qué? Porque la comunidad comenzó a decirle, ay, y no era la seria, ¿qué pasó con ella? La situación es que el Ministerio de la Mujer pudo ayudarla a ella, dice, no, pero vamos al médico, pero nos llevaron al médico legista, y efectivamente el médico legista establece que tiene una desfloración reciente. Y esto conllevó, dice, a que se llevara a los tribunales, el colectivo de mujeres se llevó a los tribunales y ella tuvo ganancia de causa. Él fue condenado a 2 años de prisión y una multa de 500 pesos y 500,000 pesos de indemnización para él. Él recurre su sentencia y ya en la corte, él está en libertad. Cuando llega a la corte lo que hace es que le confirma su sentencia, le revoca la libertad y lo deja detenido de inmediato hasta que él cumplió sus 2 años de prisión. Ese es el primer caso. Y eso se hace en base a esa ley 24-97. Hay otra parte, dice, de violencia que se da contra la mujer y es con relación al matrimonio. Si la mujer se divorcia, dice, tiene que esperar 10 meses para volverse a casar, al menos que no sea con el mismo esposo. Y esta situación, porque aún se mantiene la parte de la época romana, no tenían los métodos que tenemos hoy día, y hay que esperar esos 10 meses por la cuestión, dice, si hay un embarazo. Sin embargo, dice el Tribunal Constitucional, el año antepasado,
establece que si existe una igualdad, entonces la mujer lo que debe de presentar ante el oficial del Estado civil que le va a celebrar el matrimonio es que tiene que presentar una prueba de no embarazo. En esa parte nosotros hemos ido caminando ya un poco. Tenemos una ley, que es la Ley General de la Juventud, dice que busca promover un desarrollo, y en esa ley dice, habla sin importar su preferencia sexual, su religión, política, pero no es así. Inclusive, si se entiende que un muchacho es homosexual, dice no va a tener el trabajo. Veía la semana pasada de una joven porque andaba con rizo, o sea, en la parte del Caribe siempre mantenemos mucho el pelo rizo, y en un banco no quisieron darle trabajo por eso, entonces una parte discriminatoria. Ahora sí tenemos un código de protección de niños, niñas y adolescentes, que es una ley 136, y esa ley sí promulgada en el 2003, una ley muy progresista, excelente, la aplicación de ella se da un poquito a media, tenemos la ley pero no tiene esa aplicación total. Tenemos también lo que es una ley 659 que nos habla, y qué bueno que escuché a Isa ya nos mismo hablando sobre la parte del cambio de nombre. Si nosotros la ley nos permite ese cambio de nombre, sin embargo no permite el cambio de sexo. Entonces la persona, es una autorización que tiene que dar el presidente de la República para poder hacer un cambio de nombre. Algo que llama mucho la atención es que una persona homosexual, un presentador de televisión, él se cambia el nombre, se pone Mía, y así es su programa, Mía en la belleza. ¿Qué pasa? Cuando le hacen el cambio de nombre, luego él va a la Junta Central, hace todos sus procedimientos para su cambio en el acta de nacimiento, en su registro, y le hacen su cambio. Pone Mía, dice, pero el sexo necesito cambiarlo. Dice, no, que sigue siendo masculino. Y se quedó siendo masculino. Es decir, cuando va a salir en su pasaporte, dice, no, pero ven ya toda una mujer con su cuerpo y todo eso, y su pelo bien largo, pero sigue siendo femenino, sigue siendo masculino, aunque su apariencia sea de una mujer. Entonces, en esa parte, dice, hay una situación que es discriminatoria. Esa violencia conyugal, dice que nosotros también tenemos que relacionarla con ese abuso infantil dentro de la familia. Dice que esa madre que es víctima con frecuencia, dice no es capaz de proteger a esos niños y niñas, dice que están bajo ese ámbito de la familia, porque dice por el temor que existe. Dice, como la mujer, a ella se le dice que cuando la mujer no trabaja fuera del hogar, dice es una mujer come arroz. Dice el arroz, que es algo, el plato típico de República Dominicana, entonces no tiene como la mayoría de los hombres dicen que eso no es un valor, que la mujer no trabaja. Sin embargo, dice la Constitución ha establecido en esa nueva Constitución de que ese trabajo que se hace en el hogar, dice es un trabajo remunerado, dice es el aporte que hace la persona que se queda en la casa. En la parte ya de la violencia, ahí con los niños, por ejemplo, tenemos unos datos de UNICEF que dice que en República Dominicana un 9.4% de los padres consideran que el castigo es necesario para educar a los niños, aproximadamente. Dice que el castigo físico, es muy utilizado en República Dominicana, inclusive en las escuelas, también los maestros y maestras utilizan lo que es ese castigo físico, aunque la ley 136 dice que no, y puede también sancionar al maestro o a la maestra que lo haga. Pero hay una situación en cuanto a la parte de la sexualidad. Como tenemos una influencia religiosa, se ha estado tratando
de que en la escuela exista un programa de educación sexual. ¿Y qué pasa con esto? La Iglesia Católica se ha opuesto rotundamente a que se le dé educación sexual a los niños y niñas. Pero hay otra situación que agrava más, que es la situación familiar. Dentro de la familia no se le habla de esa educación sexual a los niños y niñas. Entonces, ahí tenemos una situación sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el niño o la niña va a estar en el aire. Hay muchos niños, por ejemplo, que tienen, como decía Elsa, tienen una preferencia ya están determinados, tienen una preferencia sexual que no es la que acostumbramos, la costumbre que tenemos en República Dominicana, porque nosotros tenemos unos tabúes. Es decir, que las personas que tienen una preferencia sexual distinta a esa costumbre hablan de que eso es una enfermedad. Y de hecho, en salud se establecía eso anteriormente, de que era una problemática de salud, pero eso no es una problemática de salud. Nosotros entendemos una preferencia sexual que todo el mundo tiene derecho a tenerla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con relación a los niños y niñas cuando se identifican de que tienen esa preferencia sexual. Inmediatamente se comienza el bullying. Comienza el bullying en la escuela, comienza el maltrato dentro de su propio hogar. ¿Por qué? Porque los padres comienzan de inmediato con una discriminación. Recuerdo un caso que llevé con un joven, una persona, su padre era un hombre muy adinerado, y el papá en el tribunal dijo, bueno, que yo nunca he tenido un hijo, entonces, yo nunca he tenido un hijo maricón, mi familia no lo hay, entonces usted no puede ser mi hijo. No obstante que el ADN determinó que sí, que un 99.99% de ese señor era el padre de él. Y el joven le dijo al magistrado, solamente necesitaba que se leyera el ADN. Es mi padre, pero no me interesa el apellido. Voy a seguir con el apellido que siempre he mantenido. Entonces, esas son las situaciones que nosotros podemos ver. Esa violencia de género que nosotros estamos teniendo muy fuerte, el año pasado mantuvimos 128 mujeres, dice que fueron asesinadas por esa violencia de género. Hablamos que 77 de ellas fueron feminicidio íntimo, las demás dice fueron feminicidio por conexión. Parte de ella dice el hombre, bueno, porque no me quiere, porque no quiere tener sexo conmigo, me dejó por otro, todas esas circunstancias. Pero ¿qué pasa con eso? Eso nos lleva a los niños huérfanos por feminicidio. Dice, ¿cuántos niños que hace el Estado con esos niños y niñas? Dice que son muertos por feminicidio. Dice, no tenemos un programa, dice, para darle seguimiento a esos niños y niñas. En algunos casos que ahora se está dando que el hombre ya cuando mata a la mujer también, entonces se suicida. Ya los últimos casos lo estamos viendo así, entonces ahí va a estar doble, va a ser huérfano de padre y madre. En el caso de que no tenga, que los familiares quieran tomar los niños, entonces el Estado lo asume. Pero cuando el Estado asume, ya es para entregarlo en adopción, pero tenemos la problemática que a partir de los 6 años nadie quiere tener un niño en adopción. Entonces, eso entra, como habla con alguien, entra en lo que nosotros le llamamos un flujo invertido. Hay casos, por ejemplo, el caso de los alemanes, después siempre le interesa a niños de 6 a 7 años, dependiendo la edad, porque ellos son muy rígidos en eso. Otra situación que nos ha llamado mucho la atención son los suicidios de menores. Estamos hablando ya de adolescentes que del 2013 al 2018, dicen, tuvimos 444 suicidios de menores, con una edad comprendida de 5 a 19 años. Esos de 18 a 19 fueron alrededor de 3 o 4 casos. Los demás, dice, fueron todos menores. Un 75% de esos suicidios de esos menores
fue por razón del bullying, porque tenía situaciones que no, sus padres y en la escuela dice, no querían aceptar esa identidad sexual que ellos tenían. Nosotros ya para... 10 minutos. Ok, perfecto. Dice, miren, nosotros con relación a la niñez, pues la parte de lo que es la responsabilidad parental, dice que tenemos una gran dejaré, lo mismo que hablaban los doctores de Nueva York. Esa responsabilidad parental, los padres no están cumpliendo mucha con ella. Nosotros en los tribunales los casos son a menudo, dice, porque cuando los padres se separan, entonces viene también una separación con los hijos. Entonces ahí viene cuando le están dando ya el estatus que le han dado a ese niño o a esa niña, ya se lo van a dejar de dar después que hay una separación. Los jueces se establecen que cuando hay una separación y se le ha estado dando un estatus X a ese niño o a esa niña, hay que seguírselo dando. Dice, eso es obligatorio. ¿Por qué? Porque esos niños y esas niñas no tienen la culpa de la separación de los padres. Eso ha llevado, que ha llevado que el Estado Dominicano se ha tenido que firmar con muchos países lo que es ese acuerdo, ese transnacional, con relación a esa manutención. Pero además también se ha dado la parte transfronteriza con relación a la visita que ese niño o esa niña pueda darle al padre o la madre que viva en tal país. Por ejemplo, si se van a Estados Unidos, dice, el padre puede pedir de Estados Unidos, si el padre es norteamericano, dice pedir un régimen de visita. Y ese régimen de visita, dice, siempre se solicita a través de lo que es CONANI, que CONANI es el órgano central que dirige la niñez dominicana. En eso el Estado Dominicano ha estado muy al día, al igual que con lo que son las adopciones, que viene cuando el Estado le quita a esos niños, ya sea por violencia de género, ya sea por maltrato de uno de los padres, que tenemos bastante maltrato con esos niños y esas niñas, entonces que el Estado lo asume. Otro también de las madres que los dejan en el hospital o los dejan abandonados. Ustedes sabrán que nosotros tenemos una problemática con Haití, que hacemos frontera y que somos dos países totalmente diferentes, en el idioma, culturalmente somos totalmente diferentes y que tenemos una ley del Tribunal Constitucional que comienza a regularizar a partir del siglo pasado, a principios del siglo pasado, todas aquellas personas que tienen derecho a tener la nacionalidad dominicana. Y de hecho hemos sido sancionados por la Corte Internacional por la violencia, por dos niñas que el Estado Dominicano no quiso inscribir en el registro. Y el Estado Dominicano se fue condenado y la Corte le ordena a que haga la inscripción de esas niñas. Pero tenemos una gran problemática con eso, y esos niños y esas niñas, hay una gran mayoría que anda en la calle. No obstante, dice, cuando el Estado puede a través de CONANI, dice, buscar a esos niños, recogerlos, dice, puede darlo en adopción. ¿Por qué? Porque la ley 136-03 nos habla de que el Estado es responsable de todos los niñas y adolescentes, dice, que están en el Estado dominicano. Bueno, para concluir, es un modo de recomendación en cuanto a la parte de la educación sexual. Nosotros hemos analizado, dice que hay que trabajar, dice, con la salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención de lo del VIH-Sida. O sea, pues tenemos una ley de VIH-Sida, pero debemos de trabajar más. Debemos trabajar también con lo que es la equidad de género y la igualdad entre los sexos.
También dice con una conducta sexual responsable, la prevención de abuso y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pues una educación no sexista, la formación de las niñas, adolescentes y mujeres para que sean menos vulnerables y más asertivas en su relación con el otro sexo, el desarrollo de las actitudes que promuevan la salud, la recreación y el medio ambiente saneados y saludables. Cualquier pregunta, estamos a la hora. Muy bien, muchas gracias, profesora Birmania Sánchez, por tan completa exposición. Nos ha podido narrar el tema legislativo de la norma, la ley 2497. También nos ha hecho una breve referencia a la Ley General de la Juventud y la comentada Ley 659 del cambio de nombre de infancia, pasando también por uno de los ejes principales del evento, que son las familias transnacionales, la guardia y custodia transfronteriza, familias transnacionales concretamente, el divorcio internacional. Y en base a esta exposición invitamos, nos quedan unos 5 minutos por si quieren formular alguna pregunta, alguna reflexión. Doctora, escuchando su presentación y el tema, ¿qué se está haciendo en los países, por ejemplo en República Dominicana, con respecto a la educación sexual? ¿Qué nivel? Porque a raíz de mucho de este problema me parece es falta de una educación más generalizada. Entonces, cada país tiene sus normas, cultura y cosas. ¿Cómo va el proceso de la educación en República Dominicana? Es que nosotros tenemos una problemática religiosa, ¿ya? La Iglesia Católica no quiere que en el currículo de educación se incluya la parte sexual. Es decir, porque ellos todavía están con la vestimenta rosado y azul, ¿ya? Hablan del pene, de la vulva, entonces que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. Entonces tenemos una gran problemática con eso. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en Pro Familia, que se están difundiendo algunos mensajes y eso, pero la Iglesia Católica está encima de los colectivos porque no les interesa. Dice que qué es lo que vamos a tener. De hecho, en el 2001 hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde la Suprema decía que una señora, que su compañero había fallecido, que ella tenía derecho. Y de inmediato el cardenal dijo que eso era una mala práctica, que a dónde íbamos a llegar. ¿Por qué? Porque no aceptaban en ese momento la población lo que era la parte del concubinato. Decían que no, inclusive los hijos no tenían los mismos derechos antes de la Constitución del 2010. Que tenían derechos desiguales, siendo el mismo hombre, uno del matrimonio y uno de una relación intramatrimonial. Porque allá aún se le dice el hijo de la calle, ya decir, venga, a mis estudiantes, pero la calle no pare, ¿ya? Pero tenemos esa problemática educacional. Al menos que uno no lo tome uno mismo en su casa, de hablar a sus hijos, pero eso no toda la población lo hace. Es desafortunadamente un desafío que se enfrenta porque mucho de estos problemas está a base de la falta de educación y los problemas que se enfrentan religiosas. Y la parte, por ejemplo, sexual, otra problemática, no la mencioné ahí, es los embarazos en adolescentes. Entonces, tenemos niñas teniendo niños. Ahí vi un caso el año pasado de una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro y tenía un embarazo de mellizo. Y esa niña, cuando la madre se dio cuenta, porque también la madre muchas veces ocultamos la situación, cuando se da cuenta, a ella hubo que dejarla y si hay un programa especial que tiene la vicepresidenta para adolescentes, y esa niña hubo que dejarla todo el tiempo en el hospital. Y la enfermera decía, pero ella lo que quiere es jugar con muñeca. Y tenía un embarazo de mellizo. Y tuvieron que dejárselo porque la iglesia dijo, no pueden hacer el aborto. Es una problemática muy seria que tenemos.
Bien, si no hay más intervenciones, vamos a dar paso. Quisiera hacer una consulta, Sí. perdón. Tanto respecto a lo que dijo usted como lo de Isaac también, porque me parece que hay un punto en común. Tanto República Dominicana como Chile son parte de la Convención de Derechos del Niño, como usted dijo también de la Convención de Belén do Pará. Entonces, respecto de República Dominicana, ¿cómo puede ser que la Iglesia tenga un lugar aún superior a tratados internacionales de derechos humanos? ¿Qué hace el Estado a ese respecto? Y respecto, perdón, no me antes, a lo que dijo Isaac, de la ley, que no sé si ya está promulgada, ¿dónde queda el interés superior del niño, no? Porque si son parte de la Convención de Derechos del Niño, ¿cómo puede ser que una ley esté por fuera a los menores de 14 años? Creo que va unido solamente porque no está respetando la legislación interna o, en su caso, la Iglesia, convenciones que los Estados han ratificado en su momento. Bueno, en el caso nuestro lo que pasa es que el Estado Dominicano tiene un tratado, tiene un acuerdo con el Estado del Vaticano, del Concordato de 1954. Y ese acuerdo, eso tiene un poder enorme. De hecho, el cardenal tiene un rango de general, que es el rango más alto dentro de la milicia que tiene República Dominicana. Tiene inmunidad también. Entonces, nosotros tenemos una cultura religiosa, diría un 80% es católica. Entonces, hay una influencia enorme. Esa es la situación. Pero además, la Biblia dice que la mujer se debe al hombre, que tiene que ser sumisa. Claro, pero jerárquicamente entonces ese concordante estaría muy encima de los tratados internacionales de derechos humanos. Porque también respecto a lo que dijo el doctor Martínez, el derecho a la información que tiene un niño, que también está en la convención respecto a la educación sexual, también estaría ahí amparado, pero la Iglesia dice no. La Iglesia dice no y el currículo escolar se ha quedado. Para respetar el tiempo, si les parece, dado que hemos superado el tiempo, una muy breve intervención de la doctora Panchón. Una pregunta quería hacer yo, claro. Usted marca la intransigencia del Estado, dijéramos, porque se debe al acuerdo con el Vaticano, las religiones, etc. Pero claro, yo desde el punto de vista educativo me pregunto cómo se trabaja la educación en general para que las personas por ellas mismas puedan llegar a una decisión. Es decir, me imagino entonces, y claro, lo estoy planteando desde la ignorancia de la situación, que todo se va perpetuando porque la familia, la escuela, etcétera, adoptan todos esto del concordato y entonces no hay movimientos alternativos que puedan plantear alguna cosa en el que las personas, y sobre todo las criaturas, tendrían que estar en la escuela, se tendría que ver también cuál es el sistema educativo. Me imagino que debe ser un sistema que también va perpetuando todo esto, y me llama la atención que no hay alguna acción así alternativa, educativa, social, etcétera, que pueda trabajar con esto con todos los respetos y salvando distancias. Me recuerda pues la época en España antes de la Constitución española, y que tampoco lo comentábamos con Carmen, quizás no era incluso ni tan estricto, ¿no? No sé, yo es que pienso que la educación, claro, yo me muevo en estos ámbitos de la educación y yo creo que la educación, si algo puede cambiar el mundo, es la educación, pero la educación transforma a las personas, que a su vez transforman las sociedades. O sea, la educación por sí sola necesita esto. Entonces me falta ahí, y quizás lo haya, pues algunos movimientos nacionales o internacionales que trabajen conjuntamente pues para formar a maestros, para trabajar con las familias, para, no sé, quizá lo haya, pero bueno, es que me he quedado un poco deprimida, ¿no? Porque yo, como soy de la educación imposible, para mí la P de problema se transforma en posibilidad, ¿no? La P de posibilidad, pero veo que lo tienen un poco complicado. La situación allá es muy complicada, porque nosotros tenemos una educación pública y una educación privada. Entonces, en la educación privada, sí a los niños y niñas
se le puede hablar, los profesores le hablan sobre la parte sexual, pero saliéndose del currículo escolar, del que tiene el Estado. Ahora, en la pública no, en la pública es la gran mayoría. ¿Por qué eso? Porque lo que ellos tienen que ceñirse al currículo que tienen. Sí hay muchos movimientos, de hecho yo puedo tener el movimiento feminista, hay muchos movimientos en República Dominicana. Y lo que le decía, por ejemplo, ahorita del Congreso, nosotros como hemos estado latentes con eso dentro del Congreso, para que pueda existir un nuevo proyecto de educación que sea para todos y todas, es decir, que no exista esa desigualdad que en un colegio, en la educación privada, se le dé una cosa y en la educación pública se le dé otra. Entonces, pero esos niños y niñas sí mantienen otro tipo de educación, inclusive se le habla ya en primer grado hasta como la mujer cuando va a menstruar se pone una toalla desechable, pero eso se hace en la parte privada, no en lo público. Entonces, la problemática está. Sí, todavía, en fin, esto todavía aumenta más las desigualdades, porque entonces esto ya son entre los grupos sociales pudientes, y entonces estos parece que tienen bueno. Cuando decía de, por ejemplo, Para no acaparar ahora esto, Muy bien, muchas en gracias. algún momento nos ubicamos. Sí, aún nos queda un día más de congreso, debates intensos que se pueden retomar.